Hola chicos, vamos a hacer hoy un repaso de la parte de sistemas de partícula, dado que vamos a resolver al final de la clase un problema de parcial, no tipo parcial, este problema es posta de parcial, asociado a este tema, más precisamente a la parte de impulsos angulares, energía cinética interna y energía cinética translacional. Empecemos por lo básico, ¿sí? ¿Qué es un sistema de partículas? Un sistema de partículas, chicos, va a ser cualquier conjunto de partículas que nosotros consideremos para un estudio. Por ejemplo, el sistema solar, visto desde muy lejos, es un sistema de partículas donde cada partícula son los planetas e incluido el Sol, ¿sí? Que es una estrella. Otro sistema de partículas puede ser, ustedes van al kiosco, se compran 20 pesos de caramelo, bueno, pueden aislarlo el conjunto de caramelos, van a constituir un sistema de partículas cuando se lo ve de una distancia lo suficientemente lejana. ¿Por qué digo? Hablo de que tenemos que estar lo suficientemente lejano. Porque en ese contexto vamos a tener que los caramelos van a tener dimensiones despreciables respecto de las distancias a lo largo de las cuales nosotros lo estamos viendo y por tanto se van a percibir como partículas, ¿sí? Otro ejemplo de sistema de partículas puede ser un enjambre de abejas, ¿sí? Cada partícula de ese enjambre está constituido, se corresponde por una abejita, ¿sí? Que estamos viendo. Bueno, algo importante que hay que saber del sistema de partículas es el concepto de centro de masa de sistema, ¿sí? El centro de masa del sistema. Bien, ¿qué es el centro de masa del sistema? Yo ya les voy adelantando, les digo en lenguaje coloquial, el centro de masa de un sistema de partículas no es más que una partícula imaginaria, ¿sí? Que tiene una importancia en la simplificación de los cálculos. ¿Por qué? Porque yo siempre puedo considerar, chicos, todo el movimiento de traslación de un sistema de partículas como un movimiento totalmente equivalente al que tendría el centro de masas de ese sistema de partículas, es decir, la partícula imaginaria. Volvamos al ejemplo de un sistema de partículas como un enjambre de abejas. Ese enjambre, si yo quiero estudiar su movimiento de traslación, es bastante complicado porque tenemos las abejas moviéndose en direcciones aleatorias, lo cual complicaría mucho los cálculos. Entonces ahí entra la importancia del concepto de centro de masa. Yo a ese sistema de partículas que es enjambre de abeja, le puedo asociar una masa imaginaria o puntual que es el centro de masa. Y puedo estudiar el movimiento de traslación de ese centro de masa aplicando todas las ecuaciones que nosotros conocíamos de dinámica de una partícula. En este caso la partícula es el centro de masa. Insisto que es una partícula imaginaria. Entonces consigo una simplificación importante, porque yo al estudiar la traslación de esa partícula única que es el centro de masa, ya habré estudiado entonces todo lo que es la traslación de mi sistema de partículas que vendría a ser en este ejemplo el enjambre de abejas. Entonces por eso es importante conocer o estudiar al centro de masas de un sistema de partículas, porque me impone una simplificación importante. Ahora bien, el centro de masa, como toda partícula, ¿sí? Se puede determinar su posición, su velocidad y su aceleración. Comencemos por lo básico. Tenemos acá un sistema de dos partículas, más M1 y más M2. ¿Sí? Cada una de esas partículas está referida con una posición R1 y R2 respecto de mi sistema de laboratorio. Acá en sistema de partículas vamos a trabajar con diferentes sistemas de referencia, más precisamente con dos. Uno va a ser el sistema de laboratorio o sistema de referencia, que es el que está anclado en la Tierra, ¿sí? En la superficie de la Tierra, común y corriente. En este caso estoy considerando ese sistema de referencia. Fíjense, respecto al sistema de referencia, que es el sistema de laboratorio, que es el sistema S acá, las partículas M1 y M2 tienen posición R1 y R2 vector, con sus respectivas componentes X1 y 1, X2 y 2. De manera tal que vectorialmente el vector de posición R1 es X sub 1 versor Y más Y sub 1 versor J, y R2 es X sub 2 versor Y más Y sub 2 versor J. Son los vectores de posición de M1 y M2. Ahora bien, se define, chicos, la posición del centro de masa mediante una ponderación. Esto es, la posición de la partícula imaginaria centro de masa asociado a mi sistema de partículas constituido por estas dos partículas M1 y M2 viene dado por esta ecuación vectorial que está acá. Es M1 por el vector R1 más M2 por el vector R2 sobre la masa total M1 más M2. El resultado de esto va a ser un vector entonces que tiene componente en X, componente en Y y que se denota como está aquí indicado.
la posición del centro de masa va a ser X centro de masa versus Y más Y centro de masa versus J cuando resuelva esta ecuación vectorial. ¿Cómo la voy a resolver? Aplicando lo que ustedes ya saben de álgebra, que es producto de escalar por vector, ¿sí? Y todas esas propiedades que ustedes conocen. Para calcular esta posición del centro de masa tienen dos formas de hacerlo. Una es aplicando directamente la ecuación vectorial, tal y como está acá, lo cual implicaría que el vector de posición R1 y R2 lo escriban con sus respectivos versores I y J y apliquen las definiciones de álgebra. Y la otra es que calculen por separado las componentes X e Y del centro de masa. Para ello hacen lo siguiente. Vienen y calculan la componente X del centro de masa como M1 por X1 más M2 por X2 sobre masa total. Y del centro de masa es M1 por I1 más M2 por I2 sobre la masa total. Luego, fíjense, estos son escalares, o sea, son numeritos reales, por eso que no tienen la flechita y nada. Vienen y ensamblan el vector posición de centro de masa de la siguiente forma. El X centro de masa que precede al versor Y y el Y del centro de masa que precede al versor J. Entonces ese es mi vector de posición del centro de masa. Una propiedad del vector de centro de masa, de posición de centro de masa, es que siempre apunta en la dirección donde está la mayor concentración de masa. O sea que si usted tiene un sistema de partículas, el vector posición del centro de masa y por tanto donde se va a ubicar el centro de masa va a ser en la región donde haya mayor concentración de masa. Obviamente, también pueden calcular el vector velocidad del centro de masa. Fíjense, respecto del sistema de referencia o de laboratorio, las partículas M1 y M2 tienen sus respectivas velocidades V1 y V2, cada una con su componente en X y en Y, como están indicadas acá en la notación vectorial. Las componentes en X preceden al versor Y, las componentes en Y preceden al versor J. ¿Cómo se calcula la velocidad del centro de masa? Ya que el centro de masa, como cualquier partícula, aun cuando sea imaginaria, puede estar moviéndose. Entonces, ¿cómo se calcula su velocidad? Utilizando la siguiente ecuación. Es M1 por el vector velocidad 1 más M2 por el vector velocidad 2 dividido en la masa total. Cuando resuelvan esta ecuación vectorial, van a encontrar, obviamente, un resultado que es vectorial y le va a dar velocidad del centro de masa en X versor Y más velocidad del centro de masa en Y sub Y versor J, que es el vector de velocidad del centro de masa. Desde luego, ustedes podrían utilizar el método alternativo, como vimos, para calcular la posición del centro de masa. Esto es, calculan por separado las componentes en X y en Y y después la ensamblan en un vector. Para eso van a hacer lo siguiente. Fíjense que ya no van las flechitas, porque no estoy utilizando la notación vectorial. Estoy calculando con números reales. Ponemos, la componente en X de la velocidad del centro de masa es M1 por V1X más M2 por V2X sobre la masa total. ¿Quiénes son V1X y V2X? Son las componentes, aquí están, de las velocidades 1 y 2 de las partículas respecto del sistema de laboratorio. Entonces son todos numeritos reales con los cuales vamos a trabajar para obtener números reales que son la velocidad del centro de masa en X y la velocidad del centro de masa en Y. Una vez que obtuve esos números reales, la ensamblamos en el vector y ponemos, ahora sí, flechita, que vamos a indicar el vector, velocidad del centro de masa en X, versor Y, más velocidad del centro de masa en Y, versor J, donde la componente en X precede al versor Y y la componente en Y precede al versor J. Cualquiera de los dos métodos, chicos, es correcto y le va a dar un valor correcto, justamente o verdadero, de velocidad de centro de masa. Por último, obviamente, pueden calcular la aceleración del centro de masa. De nuevo, A1 y A2 son los vectores de aceleraciones medidos respecto del sistema de laboratorio. Acá están expresados en forma vectorial con sus respectivas componentes. A1x versor Y, A1y versor J, y lo mismo para la aceleración 2. El vector de aceleración en centro de masa se define de forma totalmente análoga a cómo se definía la posición y la velocidad. Esto es M1 por el vector A1 más M2 por el vector A2 sobre la masa total. Desde luego, cuando trabajen con esta definición, en A1 y en A2, si van a poner con los vectores, tienen que poner los versores I, J y K de A1 y de A2. Y trabajar vectorialmente, como saben ustedes del álgebra. El resultado de esa ecuación vectorial va a ser una expresión de esta forma. Aceleración del centro de masa en X, versor Y, más aceleración del centro de masa en Y, versor J. Al igual que antes, tienen la forma alternativa de trabajar. ¿En qué consiste? Calculan por separado las componentes escalares en X y en Y y finalmente la ensamblan en el vector. Para ello van a hacer lo siguiente. La componente en X de la aceleración del centro de masa es M1 por A1X más M2 por A2X sobre la masa total. A1X y A2X son las componentes en X de las aceleraciones 1 y 2. ¿Ven que están acá? Pero ya sin la flechita, que estoy considerando solo el número real. Lo mismo para la aceleración del centro de masa en Y. M1 por A1Y más M2 por A2Y sobre la masa total. Una vez que han obtenido estos números reales,
la aceleración del centro de masa la ensamblan utilizando las componentes como se ve acá. La componente en X precede al versor Y, la componente en Y precede al versor J. Por las dudas, y a modo de aclarar, cuando yo hablo de que estas que están aquí son las componentes en X de los vectores, quiere decir que si ustedes le dan el vector, por ejemplo, A1, entonces este vector es de la forma en notación de álgebra A1X, A1Y. ¿Sí? Entonces estos son los numeritos reales que van en esta expresión y como son números reales, no son vectores y se deja así nomás, sin la flechita. Ahora bien, desde luego, y esto a modo de aclaración, la posición del centro de masa se mide en metro, la velocidad del centro de masa, que se calcula mediante esa fórmula que vimos anteriormente, no es otra cosa que la derivada de la posición del centro de masa respecto del tiempo, se mide en metro por segundo, y la aceleración del centro de masa no es más que la derivada de la velocidad del centro de masa respecto del tiempo y se mide en metros sobre segundo cuadrado, siempre en sistemas internacionales. Con eso, chicos, ya tenemos visto la primera parte de sistemas de partículas. Ahora bien, vamos a ver cómo trabajar con un concepto que es de suma importancia y que lo vamos a utilizar ahora, antes de finalizar el repaso teórico, y que es el impulso angular de una partícula. El impulso angular de una partícula, chicos, que se denota con la L mayúscula y se le pone la flechita arriba, que es una magnitud vectorial, se define como el R vectorial P, y sus unidades son el kilogramo metro cuadrado sobre segundo. El subíndice que ven acá entre paréntesis, y que es importante que lo pongan siempre, ¿sí? Indica respecto de quién estamos calculando el impulso angular. En este caso, cuando yo he puesto subíndice O, quiere decir que lo estoy calculando respecto del origen O de mi sistema de referencia S, que está aquí indicado. ¿Por qué es importante indicarlo, chicos? Porque obviamente para diferentes orígenes yo voy a tener diferentes valores de R, que es el vector de posición, que siempre tiene origen en el punto respecto al cual calculo el impulso angular, y por lo tanto voy a tener diferentes valores de impulso angular para diferentes puntos. Por ejemplo, un caso extremo, si yo he visto un sistema que tenía como origen O la posición de la partícula M que está acá, entonces el vector R hubiese sido 0, porque estaba en el origen en coordenada de mi sistema, y entonces el impulso angular respecto de ese sistema hubiese sido 0, distinto a lo que está ocurriendo acá. Entonces, siempre cuando calculan el impulso angular, por favor, indiquen en un subíndice y entre paréntesis respecto de quién lo están calculando. En este caso, respecto al origen O de mi sistema de referencia S. ¿Qué es cada cosa acá? R, como siempre, el vector de posición de la partícula. Va desde el origen a la posición de la partícula. P es el vector de momento lineal o cantidad de movimiento. M por B, ¿sí? Que ya lo habíamos visto en la parte de impulsión y cantidad de movimiento en clases anteriores. Por propiedad del producto vectorial, ustedes saben que el módulo de este vector impulso angular se puede calcular como el módulo de R por el módulo de P por el seno del ángulo alfa. Donde alfa, chicos, no es otra cosa más que el ángulo formado entre el vector R y el vector P. Acá lo ven en el dibujito. Esta es la dirección de R, esta es la dirección de P, entonces ese es el ángulo alfa. O bien, haciéndolo coincidir en el origen, ¿sí? Como ven acá, yo voy a correr esto un poquito para no entorpecerlo al dibujo. Acá está el vector R, acá está el vector P, ¿sí? Y este es el ángulo alfa que forman ellos. Para determinar el ángulo alfa, recuerden, lo vimos en las primeras clases, lo que hacían era hacer concurrir el vector R, que está aquí, ¿sí? El vector R que está aquí, con el vector P que está acá, lo hacemos concurrir, luego vemos el ángulo que forman, que es el alfa, y ese es el ángulo que se utiliza para calcular su módulo, de acuerdo a la propiedad que ustedes conocen del álgebra. Bien, con eso explicado, chicos, ahora hacemos una aclaración más, que es simplificadora respecto de la resolución de los problemas. ¿En qué consiste esto? Fíjense, ustedes van a venir y van a tener lo siguiente. Cuando ustedes tengan, recordando las propiedades del álgebra, ¿sí? Recordando las propiedades del álgebra, obviamente. El producto vectorial R vectorial P, ustedes saben, porque yo se los enseñé esto y también en álgebra se lo contraenseñaron, ¿sí? El impulso angular, chicos, que es la resultante de efectuar el producto vectorial, es un vector que tiene la propiedad de ser simultáneamente perpendicular a R y a P. Repito una vez más. La resultante de este producto vectorial, que es el impulso angular, tiene la propiedad de ser simultáneamente perpendicular a R y a P. Se lo enseño yo y se lo enseñan en álgebra. Entonces, en el caso particular que R y P estén en el plano XY,
como es este caso, y solo en estas condiciones, chicos, que R y P estén ambos en el plano XY, esto es, tanto R y P estén contenidos en el plano XY, entonces el vector resultante de este producto vectorial, que debe ser perpendicular a ambos, no le queda otra más que ser perpendicular al plano XY y por lo tanto tener dirección en la dirección del eje Z. ¿Sí? Entonces, cuando R y P estén contenidos en el plano XY, como en este dibujo, la resultante de su producto vectorial, que es el impulso angular, va a ser un vector que va a estar en la dirección del eje Z, porque solo esa dirección es simultáneamente perpendicular a R y a P, como lo requiere la propiedad de producto vectorial. Ahora bien, entonces en esas condiciones, cuando R y P son coplanares y están en el plano XY, el vector de impulso angular se puede resolver de una forma muy sencilla. Se hace más o menos, ya vamos a ver cómo determinar si va el signo más o el menos, el módulo de R por el módulo de M, por la masa, por el módulo de B, por el seno del ángulo alfa y el versor K. ¿Por qué el versor K? Porque el vector impulso angular, de acuerdo a lo que explicamos recién, está en la dirección del eje Z. Ahora bien, para saber si acaba el signo más o el menos, aplican la regla de la mano derecha, que es la que nosotros vimos, y les pedí también que repasen para la clase de hoy. ¿Cómo proceden con la regla de la mano derecha? Van a extender la palma de la mano derecha de manera tal que los dedos sean paralelos al vector R, que es el primer factor, ¿sí? A este vector R. Luego van a cerrar la palma derecha hacia la dirección del vector P en esta forma que yo les estoy marcando acá con el cursor, ¿sí? Desde R hacia P. En esa circunstancia van a ver que el pulgar apunta hacia adentro de la pantalla, de manera tal que dibujo la crucecita esta que indica que va hacia adentro. Como el eje Z positivo sale de la pantalla y este producto vectorial está entrando a la pantalla, entonces en este caso iría el signo menos, ¿sí? Porque este vector impulso angular, de acuerdo a la regla de la mano derecha, que es lo que está indicado acá, RMD, está apuntando en la dirección del eje Z negativo. Repetimos una vez más. Colocan los dedos de la palma derecha paralelo al vector R y cierran la palma hacia P. Entonces el pulgar apunta hacia adentro. Bien, desde luego pueden tener la situación en la que el vector P, chicos, por ejemplo, vaya en sentido contrario, ¿sí? O sea, hacia acá, como estoy indicando yo en el cursor. Entonces, en ese caso, cuando aplican la regla de la mano derecha, van a ir desde R hacia P por este ángulo así. Y el pulgar va a estar apuntando en la dirección del eje Z positivo. Entonces, en ese caso, iría el signo más. ¿Sí? Bien, explicado eso, chicos, explicado eso, vamos a ver ahora cómo se procede a trabajar con un caso particular e importante. Antes de seguir, ya claro que el versor K entonces iba porque mi vector de impulso angular actuaba en la dirección del eje Z, ¿sí? Esto solo, chicos, cuando el vector posición R y el vector P sean coplanares, estén en contenido ambos en el plano XY. Si acaso ustedes le dan una situación más compleja, entonces no se alarmen. Lo que van a hacer es aplicar lo que le enseñaron en álgebra 1, la reglita esa para resolver productos vectoriales. Le dan que el R es, por ejemplo, 1 metro versor I, 2 metros versor J, 3 metros versor K, y el P de manera análoga, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a efectuar el producto vectorial, como ustedes ya saben del álgebra, ¿sí? Haciendo esas dos filitas donde repiten las dos primeras componentes, tachan la primera columna y empiezan a resolver los productos cruzados. Bueno, aplican esa regla y siempre le va a dar bien. Incluso acá, también cuando son coplanarios, obviamente esa regla vale y la podrían aplicar directamente en vez de hacer esto que yo hice acá. Como ustedes deseen, como estén más seguros de trabajar. Todo lo que les enseñan en álgebra vale para física y va a estar siempre bien. Algo que me interesaba explicar era un caso particular del caso del cálculo de un impulso angular de una partícula para un movimiento circunferencial. Cuando ustedes tengan, chicos, una partícula que ejecuta un movimiento circunferencial, como este que está indicado acá, ¿sí? La partícula de masa m, y siempre que yo calcule el impulso angular respecto del centro de la circunferencia, si no es respecto del centro, esto no vale, ¿sí? Que lo calcule respecto del centro de la circunferencia, entonces ese impulso angular se calcula como el momento de inercia respecto al centro de la circunferencia por el vector de velocidad angular. Donde el momento de inercia es el producto de la masa por el radio de la trayectoria al cuadrado. Y sus unidades son el kilogramo por metro cuadrado en sistema internacional.
Desde luego, aplicando norma o módulo miembro a miembro a esta ecuación de acá, tenemos que el módulo del vector impulso angular es igual al momento de inercia por el módulo del vector velocidad angular. Esto vale siempre que el impulso angular se calcule respecto del centro de la circunferencia. Si no se calcula respecto del centro de la circunferencia, esta expresión no vale. Esa es una pregunta de final. ¿Sí? Vale solo en la medida que se calcule respecto del centro de la circunferencia. Si no, no vale esa expresión, chicos. Ahí radica de nuevo la importancia de indicar siempre respecto de quién se calcula el impulso angular. Para ir finalizando, vamos a ver ahora cómo se calcula el impulso angular de un sistema de partículas. Impulso angular de un sistema de partículas, que se denota como L del sistema. El impulso angular de un sistema de partículas se calcula como la suma de los impulsos angulares de las partículas que constituyen el sistema. Yo acá lo hice para dos partículas, vale para 100.000 millones de partículas, sumarán los 100.000 millones de impulso angular de cada partícula. Y antes de proceder con la explicación, vamos a ver algo importante. Cuando trabajamos con sistemas de partículas, tenemos generalmente dos sistemas de referencia. Uno es el sistema de referencia S o sistema de laboratorio, que es el que tiene asociado el sistema de eje cartesiano XY. Otro sistema de referencia importante es el sistema de referencia de centro de masa o sistema C, que se llama, como está indicado acá. Este sistema de referencia del centro de masa, chicos, como ya se imaginarán, es un sistema de referencia que está anclado en el centro de masa de mi sistema de partículas. Y tiene asociado un sistema de eje cartesiano con coordenadas X' y'. Entonces, yo viendo esta notación ya me doy cuenta. Todo lo que en las ecuaciones, chicos, tenga primas, o sea, tenga el apóstrofe este, son magnitudes que están medidas respecto del centro de masa, es decir, respecto de mi sistema C. Y todo lo que en mis ecuaciones no tenga notación con prima, o sea, con apóstrofe, va a estar medido respecto de mi sistema de laboratorio, o sistema S, que es el sistema que está anclado en la Tierra. Fíjense entonces que en ese contexto tenemos que para mi sistema de dos partículas, que son la masa M1 y la masa M2, tenemos vector de posición R1 y vector de posición R2. Estos vectores de posición marcan la posición de M1 y M2 respectivamente respecto del centro respecto de mi sistema de laboratorio S que está acá, o sistema anclado en tierra. Por otro lado, la masa M1 y M2 también tienen posiciones R'1 y R'2. Como están las primas, son respecto o medidas respecto de mi sistema C o sistema de centro de masa. Entonces, R'1 y R'2 son las posiciones respecto al centro de masa. R1 y R2 son las posiciones respecto del sistema de laboratorio. Desde luego, el sistema de centro de masa tiene una posición que es el R centro de masa, que esta está marcada aquí. Bien, el impulso angular del sistema se calcula entonces como la suma de los impulsos angulares respecto de O, que es respecto de mi sistema de laboratorio. Entonces esto es R1 vectorial P1, que es el L1, y R2 vectorial P2, L2, ambos respecto del origen O en el sistema de laboratorio. Pero hay un modo alternativo de calcular el R del sistema que consiste en hacer impulso angular de spin más impulso angular orbital. ¿Qué es cada cosa? El impulso angular de spin, chicos, es el impulso angular del sistema medido respecto del centro de masa. Entonces será R'1 vectorial P'1 más R'2 vectorial P'2. Este primer término es el impulso angular de la partícula M1 respecto del centro de masa. Por eso es que va la posición R'1 y su cantidad de movimiento P'1 vista por el centro de masa. Y lo mismo para la partícula 2. La suma de ellos dos me dan el L spin o L interno, ¿sí? ¿Cómo se calcula el R'1, el R'2, el P'1 y el P'2? Aplicando las transformadas de Galileo. Esas transformadas de Galileo están indicadas acá. R'1 es igual a R1 menos R centro de masa. El R'2 es la posición R2 menos R centro de masa. La posición la cantidad de movimiento P'1 es M1 por B'1 y la cantidad de movimiento P'2 es M2 por B'2. ¿Quién es B'1 y B'2? Por transforma de Galileo, son las velocidades respecto del sistema de centro de masa. Y es B1 menos B centro de masa y B'2 es B2 menos velocidad del centro de masa. Por último, el L orbital o externo se calcula simplemente, chicos, como
R centro de masa vectorial masa por velocidad del centro de masa. Esto que está aquí indicado en azul es lo que vamos a ver más adelante, lo que se llama el P del sistema. ¿Sí? La masa total del sistema por la velocidad del centro de masa es lo que se llama el P del sistema. Pero el L orbital lo dejamos expresado así. De vuelta, como vimos en el caso del impulso angular de una partícula, en el caso particular que el vector R centro de masa y el vector P del sistema, o lo que es lo mismo, el vector masa por velocidad del centro de masa, estén contenidos ambos en el plano XY, entonces el L orbital, chicos, se puede calcular usando esta ecuación de acá. Es más o menos, determinamos si es más o menos por la regla de la mano derecha, el módulo de R centro de masa por la masa, por la regla del centro de masa, por el seno de alfa. Donde alfa es el ángulo entre el vector R centro de masa y el vector P del sistema, o lo que es lo mismo el vector masa por velocidad de centro de masa. Acá está el ejemplito, el R centro de masa y el vector masa por velocidad del centro de masa dibujado. Para determinar si el signo es más o menos, aplican regla a la mano derecha. Van desde el primer factor, que es el R centro de masa, poniendo la palma derecha con los dedos extendidos paralelo al R centro de masa. Y cierran hacia el segundo vector, que es el P del sistema, lo que es lo mismo el masa por velocidad del centro de masa. En ese contexto, el pulgar apunta hacia adentro de la pantalla, entonces el L orbital va hacia adentro. Y en este ejemplo que yo dibujé acá sería signo negativo, porque el L orbital apunta hacia el eje Z negativo. Si yo invierto, por ejemplo, el sentido de la masa por la velocidad del centro de masa y va para la izquierda, cuando aplique la mano derecha va a quedar que el pulgar apunta hacia afuera de la pantalla. Eso quiere decir que el L orbital apunta hacia el eje Z positivo y acá entonces iría el signo más. Repito que esta formulita solo vale cuando el R centro de masa y el vector P del sistema están ambos contenidos totalmente en el plano XY. De nuevo, si ustedes tienen dudas sobre cómo resolver este producto vectorial, vayan a lo seguro y apliquen la reglita que les mencioné en álgebra. Escriben los vectores, R centro de masa y el vector M por B centro de masa, efectúan las dos filitas y realizan los productos cruzados para sacar el vector resultante, que va a ser el L orbital. Hecho eso, chicos, o sea, ya he obtenido el L orbital y el L spin, al L del sistema lo calculan como la suma de esos dos, L spin más L orbital. O alternativamente, como la suma de los impulsos angulares de cada partícula respecto del sistema de referencia de laboratorio, es decir, respecto al origen O. Finalmente, para terminar con los conceptos teóricos que vamos a utilizar hoy, vamos a ver la energía cinética de un sistema de partículas. Como ya se imaginarán, la energía en un sistema de partículas es la suma de las energías cinéticas de cada partícula individual. O sea que es la energía cinética de la partícula 1, la energía cinética de la partícula 2, etc. Pero de manera análoga a lo que ocurre con el impulso angular, también se puede calcular la energía cinética del sistema como la suma de dos términos. Uno es la energía cinética interna y otra es la energía cinética de traslación del centro de masa. La energía cinética interna, chicos, no es más que la energía cinética del sistema vista o medida por un observador anclado en el centro de masa. Mientras que esta que está aquí es la energía cinética de traslación del centro de masa respecto del laboratorio. La masa M mayúscula es siempre la masa total del sistema, es decir, la suma de todas las masas de todas las partículas. Bien, veamos entonces cómo calcular la energía cinética interna. La energía cinética interna, y con esto ya terminamos, es, le dije, la suma de todas las energías cinéticas de todas las partículas respecto al centro de masa. Por eso la energía cinética interna. Entonces, un medio de m1 por la rapidez prima 1 al cuadrado más un medio de m2 por la rapidez prima 2 al cuadrado más, etc. Como esta tiene notación primada, o sea, con la apóstrofe, son rapideces vistas por el centro de masa. Entonces, ¿cómo se calculan las velocidades? Es b'1, como habíamos dicho antes con las transformas de Galileo, es b1 menos b centro de masa. Y b'2 es b2 menos velocidad de centro de masa. Y aplican el módulo a esto y ya tienen las rapideces prima1 y prima2 para calcular la energía cinética interna respecto al centro de masa. Por último, la energía cinética de traslación es un medio de la masa total, por eso es m mayúscula, por la rapidez del centro de masa al cuadrado. La rapidez del centro de masa ya saben cómo calcularla anteriormente, porque lo vimos cuando explicamos la parte de centro de masa justamente. Una vez que han calculado la energía cinética interna y la traslacional, lo que hacen es simplemente sumarlas, como está en este recuadro, y ya habrán sacado la energía cinética del sistema total. El otro camino es aplicar directamente la definición y calcular la energía cinética de cada partícula individual respecto al sistema de laboratorio y sumarlas para obtener la energía cinética del sistema. ¿Sí? Cuando digo energía cinética respecto al laboratorio, quiero decir
que usan las rapideces de las partículas vistas respecto del laboratorio, es decir, del sistema S. Bueno chicos, con eso queda hecho el repaso. Ahora, en el video que sigue voy a explicar el problemita donde vamos a aplicar justamente todo lo que vimos ahora.